es Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. Primero yo te voy a tratar de usted porque ahora sos el provincial. Bueno, podés tratarme de vos, no hay problema. Lo primero que le quiero preguntar, padre provincial, es que haga una breve explicación de qué es la Compañía de Jesús. Bien, la Compañía de Jesús es una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica que surge en 1540 en realidad del proceso espiritual de Ignacio de Loyola y 9 compañeros más, que eran compañeros universitarios. Son un grupo de sacerdotes que estudian en la Universidad de París y que deciden finalmente ponerse a las órdenes del Papa para ser enviados a las misiones, ¿no? Es decir, es una orden que surge con un deseo misionero de ser enviado allí donde otros no estén, ¿no? Contrarreforma protestante. En el momento de la Reforma Protestante, siempre se le asoció a la Contrarreforma a la Compañía, porque, digamos, en el momento en que surge Lutero con una serie de protestas, ¿no? De ahí salen los protestantes, que eran bastante legítimas, digámoslo, pero lo hace, claro, rompiendo con la Iglesia, ¿no? Ignacio, viendo la corrupción de la Iglesia del momento, decide reformarla desde dentro y decide reformarla desde otro camino. Claro, en esa época se convoca el Concilio de Trento, los primeros jesuitas eran personas, se definían a sí mismos como sacerdotes doctos y pobres, o pobres y doctos, ¿no? Vivían en suma pobreza y a su vez habían estudiado en la mejor universidad de Europa, que era la Universidad de París, y entonces van al Concilio de Trento. En el Concilio de Trento tiene una destacada actuación. Claro, el Concilio de Trento fue el Concilio de la Contrarreforma. Por eso mismo la Compañía ha quedado asociada de alguna manera a la Contrarreforma en colisión con los protestantes. Sin embargo, las luchas las tuvieron los jesuitas con los dominicos en el Concilio de Trento, ¿no? Pero bueno, por eso se la asocia a la Compañía con la Contrarreforma, y porque los jesuitas tenemos un voto especial de obediencia al Papa. Y un voto directo, digamos. Claro, de obediencia, que es lo que llamamos el cuarto voto, los jesuitas. Y eso, claro, en un momento donde el Lutero rompe con el Papa, Ignacio dice, no, nos vamos a adherir más fuertemente a la figura del Papa, a pesar de que, claro, por lo que el Papa representaba, porque la verdad que la persona del Papa no era muy recomendable. Bien, padre, tengo que seguir porque quiero tratar muchos temas. Quiero que le explique a la audiencia, por favor, qué significa el superior provincial jesuita de la provincia de Argentina y Uruguay. Bien, nosotros los jesuitas nos organizamos de una manera bastante verticalista, vamos a decir. La compañía se divide en regiones en todo el mundo, que se les llama provincias, ¿no? A cada región se le encomienda al cuidado de un jesuita, que sería el provincial. Ese es el cargo que tengo yo. Todas las regiones respondemos al superior general de la compañía, el padre general. El cargo del padre general es vitalicio, se lo elige en congregación general. Llamado el Papa Negro en algún momento. Nos suelen llamar el Papa Negro, hay toda una historia así con ese nombre. Hubo algunas épocas en que era un poco así. Pero el superior general nombra, por lo general a propuesta de las provincias, a los provinciales, ¿no? El provincial es un cargo de guiar, cuidar, liderar esa porción que a uno le toca, en este caso Argentina y Uruguay, a nivel apostólico, acompañando la tarea de los jesuitas, las obras de los jesuitas. Es un cargo además que tiene una duración, gracias a Dios, son 6 años, o sea que tiene un principio y un final. Y en el fondo es que nosotros los jesuitas nos definimos como compañeros de Jesús, ¿no? La compañía de Jesús significa que somos compañeros de Jesús y somos compañeros entre nosotros. Entonces, bueno, a mí me toca como compañero de mis compañeros en este tramo del camino liderar, ¿no? Y ayudar a orientar y a impulsar y a alentar a los compañeros y el trabajo que tenemos los jesuitas en Argentina y en Uruguay, como le ha tocado a otros antes, como le tocará a otros después. Bien, el padre Rafael Velasco ha sido rector del Colegio Salvador, sí. Ha sido rector de la Universidad Católica de Córdoba, luego pidió una parroquia. He trabajado exactamente. Querías el contacto pastoral, sí. Y ahora lo nombran, digamos, es el número 2 de los jesuitas en estos pagos. Quiero entrar en los temas álgidos, padre, muy porque bien. Tengo que aprovecharlo a usted. Y son los que a la audiencia le gusta. Bueno, finalmente. Que es una persona que tiene las dos partes, tiene la parte intelectual y la parte pastoral. Bien.
¿Podría explicarme a mí y a la audiencia el significado de una frase del Papa Francisco que no es fácil de entender? Quiero una iglesia pobre para los pobres. Ah, bien. Que fue una iglesia, una frase inaugural de su pontificado, porque fue al poquísimo tiempo. Yo dije, Dios cuando buscó un patriarca para el pueblo hebreo, lo buscó a Abraham, que era un hombre rico, y este Papa quiere una iglesia pobre. Claro, muy bien, está buena la pregunta. Mire, en realidad, claro, bueno, Abraham es Abraham y después, claro, pasó mucha agua bajo el puente después de Abraham, ¿no? Jesús, de hecho, nace muy pobre en un pesebre, ¿no? Muere pobre, muere rodeado de ladrones y bandidos, ¿no? Los que lo siguen son justamente un puñado de gente muy pobre también. Pedro, el primer papa, no vivía en el Vaticano precisamente. Y Jesús es muy claro cuando dice las bienaventuranzas, ¿no? Dice felices los pobres. Jesús habla de que en el fondo la pobreza no solo como una cuestión material, sino como un modo de vida y de relación con las cosas y con Dios y con las personas. Es como el centro del anuncio. Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret, ¿no? y viene y dice, capítulo 4 de Lucas, ¿cuál es su misión? Él cita a Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para enviar la buena noticia a los pobres. Es lo primero que dice. La libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y el año de gracia del Señor. Es decir, que hay un tema del Evangelio, no del Papa Francisco. Si usted escarba también la doctrina social de la Iglesia, va a ver que la doctrina social de la Iglesia va por el mismo lado. Es decir, que no es que Francisco lo que tiene es que tiene frases bien marketineras, pero no es que está diciendo algo que no tiene nada que ver con la doctrina de la Iglesia desde siempre, ¿no? Jesús vino a anunciar el reino de Dios y dice, el reino de Dios es donde los últimos van a ser los primeros, ¿no? ¿Quiénes son los últimos acá en la sociedad? Los pobres, ¿no? Donde los primeros van a ser los últimos. Donde hay otro criterio de parte de Dios, Dios saca la cara en toda la Biblia, incluso después de Abraham, saca la cara por los pobres. Caín y Abel, ¿no? La saga de los dos hermanos. Caín era el que había logrado dominar la tierra, que la cultura central surgen de los agricultores, y el otro era pastor, que eran los pobres, que eran los que vivían en las periferias de las ciudades, que eran los que eran rechazados por todos, y sin embargo dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y no porque Abel hubiera ofrecido una mejor ofrenda que Caín, es porque Abel no tenía nada. El mayor era el que se llevaba la bendición, el menor era el que se quedaba sin nada. Esa predilección de Dios por los pobres es una predilección bíblica, es decir, que ya digo, no es un invento de Francisco, ni siquiera de la Iglesia. Digamos que es fundacional. Es fundacional de la Iglesia, claramente. Lo que pasa es que después la Iglesia ha sido corriendo hacia una cuestión más, pareciera para algunos sectores que lo central es lo litúrgico y lo doctrinal y no la experiencia fundante de la Iglesia, que son 12 hombres pobres que anuncian la buena noticia a los pobres y que desde ahí construyen una sociedad nueva. Porque digo, acá hay una cuestión de que la gente dice, bueno, entonces que los pobres... No, mire, queremos construir una sociedad nueva, donde haya un poco más de justicia, donde las personas nos tratemos con más equidad. Y todos sabemos que cuando comienza a primar las riquezas o los bienes o el dinero, perdemos de vista a las personas, ¿no? Hay un axioma en la vida que dice que uno debe amar a las personas y usar de las cosas. Perfecto. A veces pasa que uno termina amando las cosas y usando a las personas. El orden, ¿no?, de de prioridades, que sería un poco el mensaje del Papa. Tal cual, absolutamente. Voy a citar una frase de un teólogo protestante católico que se llama Juan Bautista Metz. Él dice que toda teología es política. Es decir, que todo discurso acerca de Dios es político. Incluso cuando uno dice que no hace política. Cuando uno dice, por ejemplo, la Iglesia tiene que encargarse solo de lo religioso y dejar la política para otros, está haciendo un discurso político. Está diciendo, bueno, en el fondo que los católicos que recen y que dejen que la injusticia campee por el mundo, ¿no? Es un modo de hacer política. Hay otros que creemos que no, que rezar nos tiene que llevar a trabajar por el prójimo y eso implica un compromiso político. Así que esa sería la primera cosa, que la Iglesia hable de religión no significa que no hable de política, siempre habla de política, porque el hacer humano es político. El dar al César lo que es del César ya es política. Mire, dar al César lo que es de César es parte de la política, ¿no? Y dar a Dios lo que es de Dios. Fíjese, esa frase de Jesús está diciendo... Muy bien, al César no hay que darle la adoración que hay que darle a Dios, o sea, no hay que adorar el poder, pero sin embargo hay que darle al César, ¿no?, lo que le corresponde.
Y a Dios lo que es de Dios significa que no podemos querer una teocracia, no hay que darle a Dios lo que es del César, ¿no? Generar un sistema teocrático, no, tenemos que hacer política. La corrupción. El Papa, los primeros meses de su no sé si reinado está bien dicho o no. Antes se usaba así, pontificado sería la palabra, ¿no? Es pontífice. Dijo que la corrupción es tan grave que ni siquiera merece perdón porque no hay propósito de enmienda. Mire, tiene razón el Papa al decir que la corrupción no tiene perdón porque ese dinero que se sustrae del erario público es para salud, para educación, sobre todo de los sectores que no tienen acceso privadamente a eso, ¿no? O sea que en eso estamos totalmente de acuerdo. Los vínculos de otros sectores con sectores de corrupción o sectores vinculados a la corrupción, sí, yo la verdad que no puedo explicarlo. ¿Qué quiere que le diga? O sea, no podría hacer una exégesis de eso porque en un punto uno puede decir, bueno, sí, esta gente, los sacerdotes o los sectores de la iglesia que se arriman a ellos, lo hacen con intención buena, es decir, con intención de que esas personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio e intentar que cambien, ¿no? Y no como para bendecir un hecho corrupto, ¿no? Por un lado, si usted me preguntara a mí cuál sería el espíritu con el que yo lo haría, ese, ¿no? Es decir, arrimarme a estas personas como sacerdote intentando justamente tocar el corazón para que las cosas cambien, ¿no? A mí me llama mucho la atención que siempre la mirada está puesta sobre un determinado sector y no sobre la corrupción que generan otros sectores, ¿no? La deuda externa es un acto de corrupción enorme, ¿no? Hay otros actos de corrupción, de prebendas entre amigos y entre empresarios amigos que finalmente generan lo mismo, pero nadie se queja de que alguien vaya a cenar con los empresarios, con sacerdotes o que haya grupos que trabajen con los empresarios. Eso parece que es lo más normal del mundo, ¿no? Sí, yo creo que también hay como una cierta mirada sesgada respecto de este tema, ¿no? Como si la corrupción solo estuviera vinculada a un determinado sector con el que no se puede estar porque son corruptos, ¿no? Otra vez lo mismo, donde uno parece que se mancha. Jesús entraba y limpiaba cuando se acercaba a esos sectores, no es que tenía miedo de mancharse, ¿no? Como con los leprosos en la época de Jesús pasaba que nadie los tocaba porque decía, voy a quedar yo impuro. Y Jesús iba y los tocaba porque dice, voy a tratar de sanarlo. Esa es la dinámica que alienta el cristianismo desde el principio, ¿no? No decir, no, con esta gente yo no me voy a juntar, sino, bueno, con esta gente vamos a tratar de ver cómo podemos ayudar a otros y ver si los ayudamos a ellos, ¿no? Perfecto. A mí me llama mucho la atención que siempre la mirada está puesta sobre un determinado sector y no sobre la corrupción que generan otros sectores, ¿no? La deuda externa es un acto de corrupción enorme, ¿no?